y en la opinión pública, y también en la opinión pública sobre los adolescentes con conductas de riesgo, ¿no? Y esto pues, vamos a primero a tratar de un poco graficar, ¿no? Es la gran relevancia que tienen los medios de comunicación. A los medios de comunicación se les llama el cuarto poder, aunque en realidad no tendríamos solamente que referirnos a ellos. Yo creo que todo lo que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver también como la forma en que nosotros podemos incidir, sea a través de una organización de la sociedad civil o a través propiamente de una institución pública, para justamente transmitir un mensaje de lo que debiera ser pues el resguardo de derechos de los adolescentes en condición de situación de riesgo. Pero bueno, vamos en estos momentos a un poco a direccionarnos en los medios de comunicación y entender que los medios de comunicación son agentes de socialización. Ese es un tema muy interesante. Los medios de comunicación son aquellos que continuamente nos transmiten mensajes. Y esto pues está directamente vinculado con una gestión de información sobre los niños, niñas y adolescentes que va impactando a nivel público, ¿no? Y esto va calando en distintas percepciones y va calando en el pensamiento social. Finalmente, en el pensamiento social, que lo podemos llamar también como representaciones sociales, ¿no? Estas terminan, ¿no? También impactando a su vez en lo que son las políticas públicas. Y se entiende que las políticas públicas tienen que estar direccionadas a resguardar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahí justamente hay una gráfica que nos muestra que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene un rango constitucional para el Estado peruano. En realidad, el Estado peruano está obligado a darle cumplimiento, y por ello es que esto denota que le pongamos especial interés en propiamente todo lo que es la secuencia del impacto de medios. Ahora, la cuestión es de que, como ustedes pueden ver, ¿no? Esto es sumamente relevante porque al revisar nosotros muchas veces propuestas de modificación a la normativa, estas propuestas de modificación a la normativa, específicamente en lo que refiere a los adolescentes en conflicto con la ley penal, pues tenemos nosotros que se avalan en una opinión pública. Y es que los medios de comunicación lo que hacen es impactar continuamente en la opinión pública. Entonces, si tenemos una opinión pública que está con zozobra con respecto justamente a los niños o adolescentes con conductas de riesgo, es muy pues lógico que éstas exijan al Estado que cumpla con su rol, y que su rol aparentemente, ¿cuál es? Es el de prodigar una mayor seguridad ciudadana. Y si nos encontramos con gobiernos de turno, con enfoques populistas y nada técnicos, entonces lo que vamos a tener es que estos efectivamente van a ir, por ejemplo, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, aumentando el tiempo de privación de libertad. Entonces, por ello es una gran responsabilidad, como tendremos oportunidad de ver en la exposición el día de hoy, hay una gran responsabilidad de los medios en los mensajes que se transmiten en relación a adolescentes con conductas de riesgo. Y justamente esto, como estamos viendo, es fundamental tenerlo en cuenta. Y acá, por ejemplo, podemos verlo de manera mucho más gráfica, ¿no? Entre los medios y la comunicación, hemos dicho. En realidad, los medios de comunicación buscan reflejar la realidad, pero también la configuran, o sea, le dan una lectura a la realidad. Y también muestran la realidad, pero desde un determinado enfoque, desde una determinada, pues, mirada, perspectiva, ¿no? En el momento del análisis. La realidad es tan amplia y tan compleja que obviamente podemos abordarla desde distintos ángulos. Y es por ello que aquí se hace necesario que pongamos una atención en cómo estamos nosotros reflejando la realidad, más la realidad de estos adolescentes con conductas de riesgo, y que muchas veces frente a ellos la ciudadanía en general tiene una mirada negativa,
¿no? No hay una mirada desde distintas perspectivas o ángulos para entender las problemáticas que pueden aquejar a los adolescentes con conductas de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que podría ser exigible para los medios? En principio, mostrar la complejidad de la realidad y de las realidades. Esto es fundamental, ¿no? O sea, que se pueda mostrar la complejidad, que no es una única dirección la que nos lleva a interpretar ellos, sino que pueden haber distintos aportes, distintas disciplinas, distintas ciencias que nos pueden ayudar a aproximarnos a la realidad, solamente aproximarnos. La realidad no es abarcable. A su vez también es importante que justamente los medios de comunicación puedan asumir su responsabilidad en relación a los contenidos y la forma en que la comunican. Veremos nosotros que en realidad la terminología que utilizamos al momento que nos referimos a los adolescentes con conductas de riesgo es una terminología que puede tener un sesgo peyorativo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ellos como delincuentes, ¿no? Vamos a tener oportunidad de detenernos justamente en breve a todas las terminologías que se suelen que suelen utilizar de repente y que se contraponen propiamente a lo que es la especialidad en sí. Es muy importante, en realidad, que quien comunica tenga conocimientos, quien comunica se haya aproximado a la especialidad, para que sepa de qué forma transmitir el mensaje, de una forma técnica, se esperaría, para verdaderamente, pues, por lo menos, aproximarnos a esta realidad desde una perspectiva objetiva, buscando un mínimo de objetividad, ¿no? Otra cuestión también importante es ofrecer a la sociedad información confiable y contextualizada. Por ello es siempre importante, cuando se plantean noticias que vinculan a esta población, haber contado con un mínimo de conocimientos, como les decía, verdaderamente contextualizarla y confrontarla de repente con otras realidades, para poder mostrar su magnitud o su impacto social real. Y también entender que en realidad los medios contribuyen a la construcción de la agenda sobre los asuntos prioritarios sociales. O sea, si es que en los medios se brinda continuamente, pues, realce a una determinada problemática social, ya de alguna manera están influyendo en lo que es, pues, justamente la agenda pública, la agenda social que marcan finalmente los gobiernos de turno. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? De la serie de compromisos que hay detrás de todas estas afirmaciones con respecto a los medios. Y es que los medios juegan un importante rol en generar representaciones sociales. Ese es un tema muy interesante, el tema de las representaciones sociales. Aquí un psicólogo, Sergio Moscovici, justamente lo que hizo fue buscar, brindar contenido a estas representaciones que hay en la sociedad o en el colectivo humano. Esto tiene que ver con justamente estereotipos, creencias, afirmaciones o valores que están muy enraizadas en el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo que aflora cuando hablamos de adolescentes con conductas de riesgo. ¿Qué podría aflorar? De repente, si ahora hiciéramos nosotros un sondeo, podría salir un sujeto peligroso, ¿no? Sujeto que tiene necesidades, sujeto que en realidad pone en zozobra a la ciudadanía, ¿no? Sujetos con conductas antisociales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como estereotipo creencia de quién es este sujeto? En realidad, estas representaciones sociales se afianzan entonces en el pensamiento social o colectivo, o sea, están enraizadas y culturalmente afianzadas. Por eso que cuesta mucho lograr los cambios culturales, porque los cambios culturales son los que requieren de más data o más tiempo y requieren de muchas estrategias de sensibilización, de concientización en la ciudadanía. Y bueno,
justamente cuando estas representaciones sociales se afianzan en el pensamiento social o colectivo, originan pues una percepción común de la realidad y actuaciones en relación a ella que son meritorias. Esto es un tema importante. Entonces, primero partir de ello, o sea, ¿cuál es la representación social que podría estar en estos momentos rigiendo en nuestra ciudadanía en relación a estos adolescentes con conductas de riesgo? Y hemos visto que quienes influyen necesariamente en estas representaciones sociales son los medios los que terminan pues impactando. Es como que nosotros justamente en estos momentos nos planteáramos un gran reto. Y el reto es que tenemos que nosotros verdaderamente visibilizar socialmente quién es el adolescente con conductas de riesgo y qué características tiene. No lo que nosotros podemos haber aprendido, ¿no?, culturalmente, de repente en lo que es propiamente nuestro propio contexto familiar. En distintos momentos, desde corta edad, nosotros hemos ido recibiendo mensajes, sea de su entorno familiar, sea de los medios de comunicación, pero esto ha llevado a que terminemos invisibilizándolos como sujetos que tienen derechos, como sujetos que sus derechos no han sido atendidos, como sujetos que verdaderamente tenemos que dar una mirada técnica y especializada al momento de transmitir mensajes sobre ellos, sea a través de los medios o sea en una experiencia, pues, que hagamos nosotros de incidencia política. Cuando hacemos incidencia política, por eso en realidad este tema sirve para todos aquellos que hacemos incidencia política, también tenemos que saber qué mensajes estamos transmitiendo y cómo transmitirlos con respecto a los niños y adolescentes. Entonces estamos nosotros acá mostrando una figura que resulta muy interesante, porque en este estudio, pues en realidad de las representaciones sociales, a mí me gusta mucho revisar a Philippe Arié. O sea, Philippe Arié lo que hizo fue un estudio de los niños en el antiguo régimen, es en la Edad Media. Y acá, por ejemplo, tengo una pintura que ustedes la deben tener en su dispositivo a la izquierda, y en esta pintura, pues, eh, es una pintura que busca reflejar aparentemente al niño, ¿no? Y en esta pintura lo vemos, pero ¿cómo vemos? ¿Con qué característica vemos al niño? Y seguramente ustedes me plantearían, bueno, aquí veo un niño con una postura muy recta, ¿no? En realidad no parece un niño, ¿no? Parece un adulto en pequeño, ¿no? Hasta tiene justamente una barriguita de adulto y la postura, la rigidez. Ese no es propiamente entonces un niño, ¿no? Sino que es más bien un adulto en pequeño, como justamente lo plantea bien Philippe Arié, ¿no? Porque Philippe Arié lo que hizo fue, como les digo, hacer un estudio del arte en el antiguo régimen y descubrió, pues, que en la Edad Media, pues, estaba invisibilizado el niño como sujeto social. ¿Y qué es lo que estudió Philippe Arié? Estudió el arte como producto social, o sea, estudió todas las pinturas que se habían dado. Si bien es cierto, estamos en claro que aquí quien está no es propiamente un niño como sujeto social, sino el sentido de pintarlo ha sido la iconografía religiosa, porque es el niño Jesús el que está ahí representado. Pero de todas maneras nos da una idea de justamente de la invisibilización que había en su momento con respecto al niño y sus características innatas. Es más adelante con Rafael que tenemos justamente la pintura de la derecha. Y en la pintura de la derecha lo que tenemos es un niño espontáneo, es un niño verdaderamente con los rollitos de un niño pequeño y apoyado en su madre, ¿no? Con un gesto más de niño. En lo que hace Rafael, pues justamente en base a lo que es el humanismo, es verdaderamente poner atención a las características del sujeto, al sujeto que busca retratar. Yo lo que quiero con esta diapositiva es mostrarles cómo podemos encontrarnos todavía invisibilizando porque no estamos dando información adecuada de el niño con conductas o el adolescente con conductas de riesgo, ¿no? Porque estamos nosotros pues desconociéndolo, no hemos entrado todavía de repente a la búsqueda de información sobre ellos y también en los mejores mecanismos para transmitir mensajes o noticias que los vinculen. Entonces lo que debemos aspirar como reto
es superar la invisibilización, ¿no? Volvernos, pues, en un Rafael, ¿no? Para verdaderamente mostrarlo a este adolescente como es en sus exigencias y en sus derechos que necesitamos atender. En realidad hay distintas representaciones sociales que están muy arraigadas, como les decía, en nuestro colectivo, en nuestra comunidad, y que no nos permiten poder resguardar derechos en los niños y adolescentes, porque si los vemos como adultos pequeños, plantearemos exigencias para ellos que no corresponden a su edad, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros conocimos bien de cómo se involucraban a niños y adolescentes por grupos subversivos en el BRAE. Es una invisibilización total de ellos en su condición de sujeto en una etapa de desarrollo humano vulnerable que necesita atención. O de repente podemos verlos como estorbo. Y esto significa que muchas veces tengamos niños abandonados por parte de sus padres, ¿no? Y también que tanto hay una invisibilización y verlos también como estorbo por parte también muchas veces de la agenda pública o la agenda social. No considerarlos, no incluirlos en esta agenda puede ser finalmente verlos también como un estorbo, ¿no? O niños como propiedad de los padres. ¿No? Esto da lugar a que muchas veces hayan prácticas en las cuales los niños son maltratados por sus propios padres, ¿no? O de repente cuando los padres discuten un tema de tenencia, ahí también pues se ve que no los ven como sujetos, sino como objeto, ¿no? Que tanto se le ve todavía al niño o al adolescente como un objeto y no como un sujeto. O niños como factor económico, otra representación social que está en nuestro colectivo, que es justamente que este puede jugar un rol productivo económico en la dinámica familiar. O ver a los niños y las niñas como objeto sexual. Y esto cómo impacta justamente en el hecho de que no podamos nosotros hasta ahora desaparecer este tema que culturalmente nos viene acompañando, de considerar que las niñas o las adolescentes tienen un rol sexual que jugar en lo que es la gratificación del adulto. Y esto pues, eh, esto es importante, o sea, ver las representaciones sociales porque también en los medios y en general toda la sociedad tiene una responsabilidad en erradicar estas representaciones sociales. Estas representaciones sociales que están afianzadas, como les digo, culturalmente, y que nos está costando y nos va a costar todavía tiempo. Erradicar todas estas representaciones sociales nos va a ayudar a consolidar en nuestra sociedad una representación social que es la más importante y la vigente a la luz de la normativa, de la especialidad, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo que queremos es una representación social que los vea a los niños, a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Eso es lo que queremos, que sean vistos como sujetos de derechos y que sus derechos son exigibles, demandables, oponibles. Y ir consolidando en ellos una construcción de ciudadanía temprana. Y bueno, segundo gran reto. En el segundo gran reto, lo que tenemos nosotros es justamente el tema de hoy, ¿no? Adolescentes con conductas antisociales, conductas de riesgo, pero también niños y niñas que podrían estar involucrados en ello. Pero ¿cuál es la representación social que subsiste en relación a estos? Es verlos como sujetos peligrosos. Es lamentablemente ello, y ahí tenemos, miren qué significativa esta foto de este fotógrafo tan reconocido peruano, Chambi, ¿no? Que retrató en su época lo que podría ser esta frase de Emilio García Méndez: la historia de mi infancia es la historia de su control. Entonces, es un niño pequeño, ¿no? Con características indígenas, que está siendo sujetado, ¿no? Por la oreja, por la autoridad, buscando ejercer sobre él algún tipo de control. Posiblemente este incurrió en alguna conducta antisocial, posiblemente, o de repente alguna travesura. No sabemos la historia que hay detrás de esa foto, no la sabemos, pero nos transmite mucho y lo que nos transmite el día de hoy es qué tanto a estos pues
adolescentes con conductas de riesgo, los estamos viendo como sujetos peligrosos y cómo los medios de comunicación pueden haber apoyado a ello. Y eso es importante, que lo podamos ir viendo, valorando de manera objetiva cómo se transmite la noticia. Entonces, el segundo gran reto es erradicar esta representación social, ¿no? Erradicar esta representación social para que podamos responder verdaderamente a las necesidades y que se transforman en derechos de esta población. Porque verlo como sujeto peligroso, ¿qué origina? Cuando vemos a un sujeto peligroso, lo que queremos es deshacernos de él o no. Cuando vemos a un sujeto peligroso, nos apartamos, ¿no? Corremos de él, no queremos acercarnos, ¿no? Nos da miedo, nos da temor. Eso es lo que nos genera un sujeto peligroso. Y por ello es que tenemos una opinión pública que lo que busca es que se les interne, que se las aparte de la sociedad, ¿no? Queremos verlos a todos recluidos en instituciones. No queremos tenerlo conviviendo con nosotros. Esto pues es una cuestión sobre la cual tenemos entonces que incidir. Y bueno, aquí justamente yo solamente le quiero brindar algunos alcances como pinceladas, ¿no? Como pinceladas de lo que hoy en día se habla en relación al tema. Hoy en día está claro que se plantea científicamente que el sujeto pues no nace delincuente. El sujeto más bien va desarrollando la delincuencia. Y esto tiene que ver con una suma de factores de riesgo que van pues desencadenando dificultades en su proceso de socialización. Y estas pues justamente factores de riesgo son factores de riesgo que ya están mostrados con evidencias cuáles son. O sea, en realidad ya hay muchos estudios. Y también Cometa, en su momento, ha contribuido a generar estudios, ha recogido información de 500 adolescentes a nivel nacional para aproximarnos a cuáles podrían ser los factores de riesgo que desencadenan conductas de infracción a la ley, pero que también contribuyen a conductas antisociales en términos generales. Y ahí, por ejemplo, las que están más planteadas de repente en rojo son las que hemos podido ubicar más a nivel nacional. Pero ven ustedes que ese es el conjunto de factores de riesgo a nivel contextual, relacional o individual que podrían contribuir, repito, a desencadenar no solamente infracciones a la ley, sino también conductas de riesgo. Y eso es lo que tendríamos que conocer. Y es que un medio de comunicación o una persona que hace incidencia política tiene que orientar en su mensaje qué es lo que corresponde hacer para verdaderamente lograr que estos niños o adolescentes desistan de conductas de riesgo. Esto ayuda a enfocarnos. Esto ayuda a transmitir los mensajes especializados que se requieren si es que verdaderamente queremos incidir en una política pública que, teniendo pues su sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, busque erradicar esta problemática social. Y es que aquí lo que estamos haciendo es, partiendo de conocer al sujeto, lo que hemos hecho por mucho tiempo es partir de los presupuestos o creencias que están respaldadas en representaciones sociales. Pero aquí la ciencia, la evidencia, nos ayuda a contrarrestar esas representaciones sociales. Y es ahí la exigencia para los medios de comunicación de conocer este tema, de conocerlo, de ahondar en ello. Y también conocer, todo esto tiene que ver con ciencia, que cuando hablamos de repente de un
niño que ya comienza a incurrir en infracciones a la ley penal y por ello tiene conductas pues, de riesgo, o nos encontramos ya con adolescentes que pueden ser sancionados penalmente porque tienen 14 años y han infringido la ley, es importante saber frente a qué tipo de delincuencia estamos. Y hablamos acá de delincuencia porque estamos recogiendo planteamientos de la criminología, pero esta terminología de delincuencia no debe ser utilizada en mensajes ni medios. Ya conversaremos de ello. Pero acá me permito justamente recoger esa palabra porque, bueno, es justamente a partir de los estudios de la criminología. Y en esos estudios que nos plantea la criminología, es importante que sepamos que un altísimo porcentaje, estamos hablando de 60, 70% de niños o adolescentes que infringen la ley penal, más que todo adolescentes que infringen la ley penal, estos desisten en esta transgresión a la ley de manera espontánea o natural. Porque la adolescencia se caracteriza por una etapa de cambios, por una etapa en la cual el sujeto se confronta con las normas que lo rigen y desafía a la autoridad. Eso es parte de la adolescencia y en realidad las neurociencias lo han buscado explicar muy bien. Es parte de nuestra etapa de desarrollo humano pasar por ese momento en donde estamos en una construcción de nuestra identidad y necesitamos apartarnos de nuestros padres y cuestionar su autoridad para afianzar nuestra identidad, para saber nosotros por nosotros mismos, cuáles van a ser nuestras creencias que nos van a regir, ¿no? Y ello, pues, en realidad es, como les digo, la adolescencia de por sí es un factor de riesgo. O sea, la adolescencia de por sí ya es un factor de riesgo. Y tenemos que saber entonces que cuando superamos esta etapa de desarrollo humano, pues de manera espontánea también se da el abandono o el desistimiento de una posible trayectoria delincuencial. Entonces, de manera espontánea se da esta situación del abandono de la delincuencia, o sea, porque tuvo que ver con una etapa que era, de manera espontánea se da el abandono de la delincuencia, porque tuvo que ver con una etapa de desarrollo adolescente. Esto llevaría a que nosotros también en los mensajes que transmitimos podamos brindar esta información. Qué importante sería cuando hacemos incidencia política de estos temas que tengamos este mensaje, que conozcamos de esto, pero también los medios, qué importante que estos sepan el rol que tienen para consolidar una identidad alternativa a la delincuencial en los adolescentes. Es decir, si en los medios se hace continuamente incidencia, ¿no? Con respecto al tema de que han cometido la infracción y comienzan a referirse a estos adolescentes de manera jóvenes delincuentes, ¿no? Y ya comienzan o sea, con un enfoque sensacionalista, ¿no? Pero totalmente negativo para lo que vendría a ser en el propio sujeto ver cómo se refleja su conducta en medios. Su conducta se refleja de esa manera y esto ayuda a que éste afiance una identidad delincuencial, porque escucha de los medios cómo están tratando su conducta. Eso entonces es un tema importante, porque es fundamental el enfoque de la noticia, el planteamiento del mensaje. Más bien lo que es la delincuencia persistente o distintiva, es distintiva porque no es lo común, es en un mínimo porcentaje, verdaderamente, y es la que suele darse justamente de manera previa a la adolescencia, que se inicia de manera previa a la adolescencia. Es también importante saber la cantidad de adolescentes que tenemos en estos momentos, por ejemplo. Ese es un ejemplo de adolescentes en conflicto con la ley penal. A nivel nacional tenemos 2.607. Pero que están en medio abierto y en medio, o sea, con medida no privativa de libertad y con medida privativa de libertad. En total, 2.607. De esos 2.607,
¿no? Como podemos ver, hay un alto porcentaje en varones, ¿no? El 94% son varones y 6% son mujeres. Pero miren ustedes, ¿saben cuánto es aproximadamente la población de adultos en cárceles? No cumpliendo una medida en medio abierto, sino en cárceles, solamente en cárceles, estamos hablando de aproximadamente 97,000. Pero ¿cuál es la sensación que tenemos en medios? Ustedes deben compartirla conmigo. Da la impresión de que verdaderamente este tema va en aumento y da la impresión de que estos adolescentes infringen la ley penal en la misma proporción que los adultos, que siempre salen a la luz noticias de adolescentes, y que vemos que en términos de porcentaje es mínimo en relación a lo que es un delito cometido por adultos. Porque nomás ahí nos damos cuenta, estamos hablando en realidad de cerca de, pues, sacando la cuenta, si tenemos 1.538 más 61, estamos hablando más o menos 1.600 adolescentes privados de libertad. 1.600 adolescentes privados de libertad, lo que implicaría que habían incurrido en una infracción grave, una infracción a la ley grave, frente a 97,000 adultos que están en cárceles. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se transmiten los mensajes en medios? Ese es un tema importante, es fundamental, porque, como les decía, esto va a incidir en la política pública, porque la opinión de la ciudadanía busca impactar en la política pública, busca impactar en las leyes. Y lo que hemos visto, y yo les digo haciendo una revisión de la normativa, es cómo ha ido en aumento desde el primer código de niños y adolescentes, cómo ha ido en aumento el tiempo de privación de libertad de los adolescentes, sin ningún criterio técnico, y todo sustentado en un aparente clamor de la opinión pública en tener mayor seguridad y que a estos adolescentes se ejerza con ellos más mano dura. O sea, una mirada punitiva que ha ido rigiendo y finalmente impactando en los decisores de política. Entonces, yo les he querido mostrar, ¿no? Ahora, en realidad, pues, ¿cuál es la significancia, ¿no? O sea, ¿cómo se agranda? ¿Cómo se puede agrandar este tema? Y acá tenemos también una gráfica en la cual se muestran cuáles son las infracciones más cometidas, ¿no? Y lo que tenemos es que lo que más incurre no es en sicariato, porque a veces encontramos mucho el tema que se alude a sicario, se les vincula mucho, se muestra cuando un adolescente está involucrado en sicariato, inmediatamente esto suena pues como campanas, ¿no? Es fuerte, suena pues en medios. Pero acá lo que tenemos nosotros es que verdaderamente la infracción más cometida es la de robo agravado y la segunda es la de violencia sexual, ¿no? Y ahí tienen ustedes la cantidad de adolescentes involucrados en las distintas infracciones a la ley penal. Y tenemos que saber que, muy contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la gente cree que con estos adolescentes no se hace nada. O sea, ya, que no se toma ninguna medida y que más bien los dejan sueltos o los llevan a albergues del Estado, desconociendo totalmente que a estos chicos se les puede privar de libertad y verdaderamente se les lleva a una privación de libertad. Y si alguno ha visitado el Centro Juvenil de Lima, el conocido Maranguita, sabe que se estructura propiamente el nivel de seguridad que se tiene, se asemeja a una cárcel. Y eso pues es importante saberlo, o sea, no es un tema que se pasa por agua tibia a un adolescente que infringe la ley penal, y la normativa es bastante severa. Tenemos justamente como adolescentes de 14 a 18 años, porque sabemos que la edad de responsabilidad penal es a partir de los 14 años, en ese lapso de tiempo, si comete una infracción general, o sea, no una infracción grave, puede ser privado de libertad hasta de 1 a 4 años. Y en ese mismo lapso de edad, si comete una infracción grave, puede ser privado de libertad de 3 a 5 años.
Si el adolescente tiene entre 16 a 18 años, pues puede ser y comete pues infracciones graves, puede ser privado de libertad de 4 a 6 años. Y si ya incurren infracciones muy graves, ¿cuáles son las 3 infracciones más graves que tiene nuestra normativa establecida? Sicariato, terrorismo y violación de menor de edad seguida de muerte. Vemos que pueden ser privados de 6 a 8 años o de 8 a 10 años. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué más se quiere? ¿Qué más queremos? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Sea justamente en medios o, como les digo, incidencia política. ¿Qué más queremos? ¿Más tiempo de privación de libertad para ellos? Cuando sabemos que la criminología crítica justamente ha planteado los factores criminógenos que están detrás de privar de libertad a un adolescente. O sea, privar de libertad a un adolescente no lo ayudamos. Solamente si lo necesita, si verdaderamente necesita de esa privación de libertad, pero no por un tiempo tan prolongado. ¿Dónde está la ciencia aquí detrás para decirnos que tendríamos que tener privados de libertad a un sujeto para lograr el desenganche delictivo 6 años, 8 años? Y acá corresponde también, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con especialización, porque acá estamos hablando de una justicia especializada. No es lo mismo que un adulto, definitivamente. Ustedes dirán, bueno, en comparación con un adulto salen ganando. Es que hay una cosa que tenemos que partir. Estamos hablando de un titular, de un sujeto que es distinto al adulto. Y no le podemos dar el mismo trato que a un adulto, justamente por lo que conversábamos, porque estamos tratando de reconocer sus características particulares, personales. Es un sujeto que está en construcción de identidad. Y en la construcción de su identidad, tenerlo mucho tiempo privado de libertad es ayudarlo más bien a que sea un desadaptado social. Y cuando salga de la privación de libertad, pues no esperemos verdaderamente que este chico tenga conductas prosociales. Y todo esto ha tenido que ver efectivamente los mensajes que hemos ido transmitiendo en medios. ¿Y por qué? Repito, revisando las propuestas de modificación a la ley, siempre está el mensaje: opinión pública, opinión pública, opinión pública, a favor que se aumente el tiempo de privación de libertad de los adolescentes. Porque, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué mensajes? ¿Científicos? ¿O estamos transmitiendo mensajes sensacionalistas? ¿Qué estamos transmitiendo? Entonces, el gran reto es nosotros, es el tercer gran reto, es poder reflexionar entre lo que implica la libertad de expresión en medios y lo que implica la responsabilidad de los medios frente a la noticia y, por lo tanto, la necesidad de su regulación para que ésta verdaderamente cumpla con su fin, de no transmitir, pues, información sesgada, sino de brindar información que tenga un contenido técnico y que se conozca el impacto que va a tener esta información. Entonces, aparentemente podría haber un conflicto de intereses, aparentemente, pero si la opinión pública supiera qué es lo que científicamente se necesita hacer con estos chicos para ayudarlos a que no continúen en la infracción a la ley, pues no clamarían una mirada más punitiva para ellos, sino lo que buscarían es que se erradiquen todos los factores de riesgo que en su momento pudieron contribuir a que este joven transgrediera la ley o incurriera en conductas de riesgo. Y todo eso resuelto a la luz del interés superior. El interés superior de este adolescente. El interés superior del adolescente es justamente proyectarnos a lo que éste necesita, y eso lo dice la ley, ¿eh? A lo que éste necesita para abandonar la delincuencia. Esa es una cuestión que ya la conocemos, ya la sabemos, ya justamente se nos plantea.
incidir sobre los factores de riesgo. Y es que, en realidad, los medios de comunicación tienen una exigencia desde la Convención sobre los Derechos del Niño. La exigencia es que estos tienen que tener, y ya hay una serie de documentos al respecto, principios, directrices para los medios, ¿no? Tienen que tener, pues, planteamientos, regulación, para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. La Convención sobre los Derechos del Niño, habíamos dicho, pues, es la norma internacional que tiene efecto vinculante, o sea, que obliga al Estado peruano. Esta norma nos exige a todos, exige a la familia, al Estado, a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación. Acá, pues, en realidad, hay principios éticos. Detrás de todo ello hay cosas importantes que tenemos que revisar. Entonces, ¿qué puede significar resguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde un enfoque comunicacional? En primer lugar, promover representaciones sociales que valoren a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales y de derechos. Favorecer a una mirada integral que contribuya a valorarlos en su etapa de desarrollo humano. Hacerlos partícipes también. ¿Por qué no? Hacerlos partícipes, resguardando su identidad, para que ellos cuenten un poco lo que ha sido su historia. Y cómo su historia, que significa muchas veces una ausencia del Estado en el resguardo de sus derechos, cómo su historia ha contribuido a su conducta de riesgo, a su conducta antisocial o a la infracción a la ley. Concientizar a la ciudadanía sobre el rol social que cumplen las niñas, niñas y adolescentes hoy y a futuro. Y finalmente, forjar desde los medios una mirada crítica frente a la responsabilidad del Estado, frente a la responsabilidad de la familia y de la propia sociedad en el resguardo de sus derechos. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy en claro. Detrás de estos factores de riesgo, y hablo de los factores de riesgo, pues en principio los relacionales, hay derechos no resguardados. Hay afectación de derechos. Entonces, una cuestión que me gusta mucho plantear y que creo que encuentra todo su sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, es que si la Convención sobre los Derechos del Niño nos alude a una corresponsabilidad del Estado en el resguardo de derechos, pues cuando el Estado no cumple con su responsabilidad, el Estado se hace corresponsable con la infracción a la ley o con la conducta de riesgo cometida por el adolescente. Y esto significa que el Estado, al asumir su corresponsabilidad, no puede, no debería tener esa mirada de mano dura o mirada punitiva. Y nosotros como sociedad y los medios de comunicación con una mirada crítica, especializada, tienen que denunciar esto. Tienen que denunciar que hay detrás de esas historias de conductas de riesgo, detrás de estas historias de infracciones a la ley penal, hay un Estado ausente, hay derechos que no fueron atendidos, resguardados, y exigir al Estado que cumpla más con ese rol. Eso es lo que significa, en realidad, transmitir mensajes con un sentido ético, transmitir mensajes con un contenido científico a través de los medios y también en lo que es incidencia política. Y es que también esto tiene mucho que ver, el tema de la terminología que se utiliza. Se habla, por ejemplo, de delincuentes, un menor delincuente, ¿no? Y eso no corresponde. O sea, en realidad la terminología ayuda a la transmisión de mensajes. O sea, detrás de la terminología hay mensajes implícitos.
y estos mensajes consolidan representaciones sociales. Y por ello es que en realidad toda la especialidad al respecto, por ejemplo, de penal juvenil que estamos deteniéndonos aquí, a poder pues sacarlo a la luz, habla de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque un conflicto se puede solucionar, ¿de acuerdo? No hablamos de ellos como delincuentes, no, la terminología jurídica no refiere hacia ellos. No hablamos de delitos, hablamos de infracciones a la ley penal, y por una razón muy clara, porque según el derecho penal, no tienen ellos el mismo nivel de reproche social que lo tiene un adulto. Un adulto sí comete un delito, porque ya pues es un sujeto que concluyó con su proceso de socialización, bien o mal dado, pero concluyó con su proceso. En el caso de los adolescentes, están en pleno proceso de socialización por su edad y por las características que denota la etapa adolescente. Entonces, hablamos de infracción a la ley penal. A su vez, también hablamos de una justicia especializada. No es la justicia del adulto, no son jueces penales los que los van a juzgar, son jueces de familia con competencia penal, que también tendríamos que revisar. O sea, también los mismos podrían ayudar en ello, a revisar los criterios técnicos que está teniendo la justicia penal juvenil. No hablamos de penas, sino hablamos de medidas socioeducativas, porque la aspiración de esta especialidad es que el adolescente aprenda una conducta distinta, una conducta prosocial, que el adolescente comprenda el daño que produjo su conducta ante la víctima, que el adolescente comprenda una forma distinta de resolver sus conflictos, que no sea utilizando la violencia. O sea, lo que es la justicia juvenil tiene una finalidad en generar un aprendizaje en ellos. Por eso hablamos de medidas socioeducativas. ¿No? O sea, hay un sentido detrás de todo esto. No es que tenemos una justicia más benigna y por ello, pues, o sea, estos chicos hacen lo que quieren. No es así. Sino que verdaderamente hay un sentido jurídico detrás de todo, de todas estas nominaciones, pero también hay una perspectiva criminológica detrás de estas justamente miradas, posturas que estamos viendo en los términos, y no los llevamos a cárceles, claro que no, los llevamos a centros juveniles que finalmente, por el hecho de privar de libertad, terminan pues cumpliendo el mismo rol que una cárcel, ¿no? Y entre más hacinamiento haya, más sobrepoblación haya, menos posibilidades habrá de darles una atención especializada y técnica. Y eso es lo que tendríamos que analizar en los medios. O sea, ¿qué es lo que están recibiendo de respuesta del Estado estos adolescentes? ¿Verdaderamente lo que se está haciendo en estos centros ayuda a su rehabilitación? ¿Qué es lo que hay que exigir al Estado para que este centro cumpla con su finalidad? ¿Cuánto personal especializado hay asignado a estos centros? ¿Cuántos psicólogos por cantidad de adolescentes hay? Ese es la verdadera necesidad de información que necesitamos como ciudadanía y en el rol que cumplen los medios de justamente incidir en lo que es la política pública estatal. Bueno, comentarles que en realidad nosotros tenemos un manual para comunicadores, ¿no? Que, que justamente vamos a dar las indicaciones para quienes quieran acceder al mismo. Y bueno, yo en realidad me quedo aquí con la espera de haber generado solamente algunas cuestiones para reflexionar y en realidad sería muy interesante escucharlos, generar un espacio de diálogo con ustedes para poder justamente, pues, intercambiar ideas, percepciones en relación a este tema. Muchas gracias. Entonces, yo creo que quienes tuvieran algún interés de en estos momentos plantear alguna interrogante o de repente contar alguna experiencia, por favor, el micro está abierto, ¿no? Solamente de repente por un tema de orden podríamos levantar la mano, ¿no? ¿No, Xiomara? Sí, justo iba a escribir en el chat
Quienes tengan alguna consulta, de repente puedan levantar la mano para darle el pase o escribir en el chat. De todas formas, se va a estar respondiendo a las preguntas. A ver, voy a ver quién ha levantado. Ah, Elsa Margarita Pérez levantó la mano. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Me parece felicitarla por su ponencia, muy interesante. Es importante conocer, como usted dice, los conceptos diferentes a una justicia penal de adultos. Y al respecto quería preguntarle si, de acuerdo a lo que usted opina, la justicia restaurativa que habla el nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente en el Perú, responde a lo que el Estado se comprometió en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Gracias. A mí me parece muy interesante la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa nos permite poner atención en las consecuencias de la infracción, en que el adolescente pueda confrontarse a las consecuencias de su conducta. ¿Y cómo se confronta frente a su víctima? O sea, su víctima representa, ¿no?, las consecuencias de la infracción. Esta ha padecido lo que ha sido la infracción. Puede haber padecido de distintas maneras, pero definitivamente muchas víctimas cambian en su modus vivendi, o sea, en otras palabras, cambian en lo que puede implicar de repente salir a distintas horas a la calle o ir por determinados lugares porque ha tenido una experiencia traumática. Qué interesante es, la justicia restaurativa apunta a ello, primero un encuentro, o sea, el adolescente logra humanizar, digámoslo así, a quien fuera en su momento su objeto de atención. Porque, claro, cuando un adolescente ve una cartera o ve un celular, no le interesa quién lo está llevando, lo que le interesa es ese objeto, y sobre ese objeto arremete, no importando cuáles sean las consecuencias sobre finalmente quien lo tiene, a tal punto que justamente puede producir efectivamente algún arrastro, puede arrastrar o al final puede producirle algún tipo de lesión. Porque sabemos que existe, pues, como infracción más cometida el robo agravado. Lo que hace la justicia restaurativa es que el adolescente la humanice, o sea, se dé cuenta de la víctima, la puede escuchar y se dé cuenta de las consecuencias de sus actos, y eso le genera a un aprendizaje. Un aprendizaje tiene un impacto, y hay mucha experiencia de justicia restaurativa en realidad en el país. Ya tenemos nosotros de años, gracias a un proyecto que forjó en su momento Tierra de Hombres, pero que ahora está instalado como un programa, y eso es una cuestión que de repente también los medios pueden ayudar a consolidar esa experiencia de justicia restaurativa. Qué importante es en términos de un aprendizaje para el adolescente. O sea, en realidad hay muchas cosas sobre las cuales podemos incidir en medios y muchas cosas sobre las cuales podemos hacer incidencia que verdaderamente funcionan y son útiles para ayudar al desistimiento de la conducta de infracción a la ley penal. Pero lo que pasa es que tenemos que ver cómo transmitimos, qué transmitimos y cómo lo transmitimos. Porque si no tenemos en claro ello, lo que vamos a tener finalmente son salidas del sistema que no son salidas pues avaladas por la ciencia y que más bien son salidas que afianzan una identidad delincuencial en los adolescentes, ¿no? Por ello es importante tener en claro, involucrar siempre a los medios de comunicación para, que estamos viendo, en base a lo que hemos conversado ahora, tiene distintos fines el incidir en medios. Bien, no sé si habría alguna otra pregunta. A ver, voy a ver quién ha levantado la mano. No, solo están haciendo preguntas. Bueno, hay una pregunta, el tema de las diapositivas, ¿no? Si van a ser enviadas por el correo electrónico. Sí, vamos a ver justamente eso. Vamos a planteárselo, no se preocupen, al momento de agradecerles por su asistencia. Sí, claro que sí. Bien, yo creo que... Ah, sí, mira, Eliana Bustamante está levantando la mano. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, gracias por el espacio. Yo quisiera preguntar, bueno, no sé, lo que pasa es que llegué un poquito tarde, no sé si tal vez ya lo habrán respondido, pero
no me quiero quedar con la duda, perdón. Es con respecto a los adolescentes de 11 años, ¿no? ¿Cómo es el trato con ellos cuando ya están incurriendo en ciertos hechos e incluso ya tienen investigaciones preliminares, ¿no? En curso. Gracias por la pregunta. Buenas noches, Celiana, ¿cómo está? Mire, en primer lugar, bueno, efectivamente no es 11 años, es menores de 14, ¿ah? Porque el mayor de 14 es el que tiene responsabilidad penal juvenil. El menor de 14 es inimputable. O sea, ¿qué hacemos con ellos? Es otra de las cuestiones que podríamos nosotros verdaderamente incidir, ¿no? De buscar respuestas. En realidad todavía no tenemos una respuesta frente a los menores de 14 años que infringen la ley. Y eso es un tema delicado, porque según lo que nos plantea la criminología, entre más temprano se comienza a transgredir las normas penales, aumenta un mal pronóstico en relación al desistimiento de la conducta infractora, porque no tiene que ver con la etapa adolescente, que es la etapa de cambios que habíamos dicho, y que la adolescencia sí es un factor de riesgo. Es antes de la adolescencia que comienza a transgredir la ley penal. O sea, hay otras cuestiones que ver más a nivel individual en el sujeto y que hay que trabajarlas. Entonces, esto es uno de los temas pendientes en el Estado peruano. Como otra cosa que también yo la quiero sacar a la luz en este evento, y es algo sobre lo cual tendrían que más bien forjar justamente diálogo los medios, que es el tema de que hoy en día existe un decreto de urgencia, el 001-2020, que establece explícitamente que no hay medida de protección para niños o adolescentes que se han visto implicados en una infracción a la ley penal. Es decir, a ver, con un ejemplo lo graficamos. ¿Qué pasaría si es que justamente, digámoslo, un niño, comencemos con un niño, de repente un niño de 10 años, pues lo vemos nosotros, este niño comete un hurto, ¿de acuerdo? De repente justamente le arrancha un celular, ¿no?, a un adolescente. Y bueno, al momento que justamente se conoce el caso, digamos lo que lo detuvieron infraganti, ¿no? Y al momento que se analiza el caso de este niño, se descubre de que este niño tiene una situación en estos momentos de calle. Es más, o sea, tiene una situación de desprotección familiar. Y lo que dice este decreto de urgencia es, yo no me hago cargo, yo no le doy ninguna medida de protección a un niño que haya incurrido en una infracción a la ley. No lo hago, no lo voy a atender. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo me pregunto si eso es una buena política del Estado. Yo me pregunto si con eso, si más bien lo que estamos haciendo es transgrediendo la Convención sobre los Derechos del Niño y estamos dando desprotección a un sector de la infancia, que su situación de abandono familiar ha contribuido a su infracción a la ley. Entonces, es una cuestión que tenemos que denunciar y es una cuestión sobre la cual tenemos que incidir. Y qué importante sería que verdaderamente los medios se pongan la camiseta para buscar sacar esos temas a la luz, esos temas que verdaderamente son importantes y no más bien buscar, como les digo, una mirada que más bien contribuya más mano dura con estos jóvenes. O de repente, no necesariamente niños. A ver, vamos a los adolescentes. Un adolescente que tiene, pues, responsabilidad penal, que ha cometido el mismo ilícito. Estamos hablando de repente de uno de 14 años o 15 años que ha cometido hurto. Es detenido. Pero justamente el hurto implicó efectivamente, el hurto, ustedes saben que el hurto no denota violencia. Y es más, como fue cogido infraganti, se le devolvió de manera inmediata, o sea, no pudo concretarse el hurto. Terminó en una tentativa de hurto, porque no logró concretizarse el hurto. Entonces, frente a ello, mal haríamos en privarlo de libertad. No ha habido violencia, no se llegó a concretizar, hubo una tentativa. Mal haríamos en privarlo de libertad.
porque podríamos tenerlo cumpliendo una medida socioeducativa como libertad asistida, libertad restringida, en un programa de orientación para este joven, pero sin necesidad de privarlo de libertad. Cuando nosotros vamos más allá y nos descubrimos que este joven que cometió esta tentativa de hurto no tiene familia, pues, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque al no tener familia tendría el Estado que asumirlo, pero el Estado ha dicho, yo no asumo estos casos, como yo no brindo protección en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces cuando se encuentran con una realidad como esta? Y me lo han dicho, por eso puede ir también en aumento el tiempo de la cantidad de jóvenes privados de libertad. Lo tienen que privar de libertad. O sea, su infracción era leve, pero lo tienen que privar de libertad. Porque no hay otra respuesta para ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, verdaderamente hay temas que tendríamos, si los medios de comunicación verdaderamente buscaran contribuir a la erradicación de esta problemática social, si ese fuera verdaderamente el interés de los medios, hay una serie de exigencias, como les digo, éticas, hay una serie de exigencias jurídicas, ¿no? Y esto tiene que ver justamente también con su enfoque comunicacional, o sea, cómo es que brindan esta noticia y el mensaje que hay detrás de ella. Bien, El vamos a decreto ver. supremo, es el decreto, perdón, me piden el decreto de urgencia 001-2020. Ese es el decreto de urgencia, 001-2020. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta, que levante la mano. A ver, de repente, bien, yo creo que Ronald Yaipen. Sí, buenas noches, Ronald, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, le va a sorprender. En realidad mi nombre es Delia Elizabeth Polo Bueno, doctora, tengo el gusto de conocerla. Estoy usando el Zoom justamente de mi hijo. He tenido el placer de llevar algunos cursos con usted en el Ministerio Público. Gracias. Yo trabajo en el Ministerio Público, doctora. Bueno, primero hacerme presente y felicitarla. Indudablemente usted es una especialista en la materia y yo no pude perder la oportunidad, ¿no? No quería perder la oportunidad justamente de seguir aprendiendo sobre el tema y es bueno más o menos en lo que yo me dedico mi trabajo. Doctora, precisamente con lo último que usted decía, el problema que tenemos nosotros en el ejercicio, justamente cuando yo realizaba como fiscal adjunta, ya hace un par de años atrás, teníamos este grave problema de qué hacer, ¿no?, con estos adolescentes menores de 14 años o incluso mayores de 14 años cuando realmente la infracción no ameritaba pues ponerlos a disposición del juzgado. Qué difícil es, doctora, no tener el soporte familiar que pudiera auxiliarlos, que pudiera estar presentes y de pronto incluso no saber que no era debido pues ponerlos a disposición del juzgado y como usted bien decía, ¿no? Como que no hubiera otra alternativa y de pronto era pues la única salida en ese momento era pues ponerlo a disposición del juez para que se hiciera todo lo posible, porque a veces en este caso, bueno, se intervenía en horas de la madrugada. Entonces no se podía conseguir familia, no había pues un familiar, porque también no necesariamente papá o mamá, también se buscaba lo que era pues la familia extensa, ¿no? Cualquier familiar adulto responsable. Entonces, esto, en la medida de lo posible, y eso sí se ha hecho de esa manera, cuando el papá o la mamá no se los podía ubicar, si era posible con un familiar responsable, se podía hacer la entrega de este menor de edad porque la infracción, pues, definitivamente no ameritaba. Pero, como usted menciona, ahí hay un trabajo pendiente por hacer por el Ministerio de la Mujer, porque se entiende que es justamente el ministerio encargado de velar por estas situaciones, ¿no? Ellos son los titulares justamente de la investigación tutelar, ¿no? Bien, ahora, doctora, aprovechando, quisiera preguntarle, ¿de qué manera, bueno, la pandemia, estos momentos tan difíciles que nosotros vivimos, retrasa la implementación del Código de Responsabilidad Penal? ¿Qué tanto falta, no? Porque se supone que este código ya es más acorde con los principios, pues, de la convención de la cual nosotros somos parte, ¿no? ¿Cuánto nos falta más por
porque ya se pueda hablar de que, bueno, se habla de un calendario, de que esto va a ser de forma progresiva, pero qué tanto nos falta? Y la segunda y última pregunta sería, ¿de qué manera podemos llamar la atención del gobierno, ¿no? Para que justamente lo que usted decía, ¿no? Ese enfoque comunicacional que se debe dar a, no sé, a los medios de comunicación, de pronto empezando por el canal del Estado, para que pueda tener este tratamiento diferenciado cuando se trate de adolescentes, ¿no? Que incurran en una infracción a la ley penal. ¿Cómo llamamos la atención? Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto escucharla. Gracias. De mismo Sí. modo, un saludo. Mire, en realidad el tema del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es una pena, ¿no? Cómo está tardando en su implementación. O sea, mi gran temor es que sea otro Código Procesal Penal que demoró ya sabemos cuánto tiempo y justamente ahí también que por distritos judiciales se vaya dando progresivamente su vigencia. Alguna vez pues yo escuchaba de un colega decirme, eso puede significar que un trato discriminatorio, porque mientras que un distrito judicial ya está vigente, en otro no. Eh, bueno, en realidad, pues, esto denota mucha voluntad política. Esto denota voluntad política del Estado, de efectivamente inversión, porque hay una inversión ahí que hacer. Por ejemplo, en el Ministerio Público hay equipos ahora interdisciplinarios que se plantea que tienen que implementarse para por ejemplo, al momento de las salidas alternativas al proceso, estos equipos puedan orientar, ¿no? Al fiscal. Y, y bueno, pero es que es un tema, es que definitivamente es un tema que amerita invertir, es un tema que amerita que se asignen recursos y que lamentablemente a veces el Estado desconoce totalmente, desconoce los temas que tienen prioridad social y siempre los temas de familia, de niñez, son temas postergados, son temas lamentablemente los postergados, para lo que son justamente los temas penales, los juzgados penales y todo ello, que bien implementados están, pero con respecto a temas de familia o niñez, son temas que son siempre la cenicienta, ¿no? Y es una cosa que yo vengo acompañando tanto tiempo, pues, a los jueces, a los fiscales, y yo padezco con ellos lo que es justamente esta no valorización de la especialidad. Y, y bueno, cómo impactar en medios, cómo impactar en las decisiones de gobierno? Yo creo que tenemos ya información, tenemos evidencias, siempre hay que partir de ello, o sea, es muy importante, yo sé que el Ministerio Público también ha tenido distintas experiencias que ha buscado impactar formando líderes, ¿no? Y líderes juveniles y todo ello, pero hay que generar siempre evidencias de lo que funciona con esta población. Y bueno, en realidad, de repente no tenemos tantas evidencias locales, pero sí hay mucha evidencia internacional de qué es lo que funciona cuando se trabaja con esta población y lo que está ampliamente demostrado. Y eso, en realidad, pues, dicho de mucho tiempo, lo decía yo por la criminología crítica, de que la privación de libertad no es la solución del caso. La privación de libertad no ayuda. No ayuda y menos a un adolescente que está en una etapa de construcción de su identidad, a desistir de la conducta de infracción. Entonces, si a un político no funciona la evidencia, pues en realidad, ¿ya de qué estamos hablando? Tenemos que hablar, tenemos que mostrar lo que funciona y los medios tienen que ayudarnos en esto. A que el mensaje sea en base qué funciona, qué está resultando y qué no resulta, qué es lo que es contraproducente, qué es lo que tenemos que hacer con esta población, cómo es que tenemos que trabajar a nivel preventivo, cuál es el rol de los distintos sectores del Estado y de los distintos, finalmente, poderes también en favorecer a que disminuyan los factores de riesgo finalmente en las historias de estos jóvenes. En realidad es un tema que también tiene un sesgo cultural, porque les había dicho, verlos como sujetos peligrosos no va a hacer que nosotros busquemos estas otras miradas en relación a la temática. Pero tenemos que también comenzar por ello, buscar de alguna manera impactar en lo que son las representaciones sociales de estos jóvenes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Consuelo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Levanten la mano, a ver un momento.
Creo que ya no hay más consultas. No, yo creo que también ya es la hora, de repente. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Bien, Yo solamente, me permite, Xiomara, yo solamente quiero agradecer por su asistencia. Es un tema bastante complejo, es muy difícil, es verdad, porque hay muchos intereses, hay distintos intereses en juego y no es necesariamente los intereses de quienes nosotros abogamos, que son por los niños, por los adolescentes, lo que acá terminan considerándose primordialmente. Pero siempre nos da esperanza, ¿no? Saber que no somos los únicos, sino que se van sumando otras personas que tienen interés, otras personas que comparten nuestras aspiraciones, ¿no? Que comparten nuestros sueños de verdaderamente hacer algo útil, ¿no? Algo verdaderamente útil en favor de esta población y en favor también de la sociedad. Entonces, yo agradecerles nuevamente por habernos acompañado y yo creo, no sé, si pudieran prender su cámara, quienes se animen, para de repente tomarnos una foto de recuerdo, les agradeceríamos. Quienes se animen a prender sus cámaras para nuestra foto de recuerdo.